Entre cardos y narcisos. Escrito por Yuriko Yokinawa. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 10, parte 2. Retrospección. Escrito por Yuriko Yokinawa. Archie y su familia han llegado a Chicago. Enviaron sus equipajes e hijos a la residencia Arley y se fueron directamente al hospital. Me encontraba con Candy en ese momento. Le platicaba de cuánto la extrañaban los niños y lo importante que saliera de su coma. Ya habían pasado mes y medio desde su accidente. Tenía mejoras físicas. Sus moretones estaban desapareciendo paulatinamente. Las fracturas en su pierna izquierda, como la de 2 costillas, se recuperaban. Entraron sin tocar. Annie fue la primera en acercarse a mi esposa. Le tomó la mano y comenzó a hablarle. Archie se disculpaba. No sé cuándo despierte, pero no pierdo la esperanza de que lo haga pronto. Ella es fuerte. Terry les comentaba a sus primos políticos con mucha seguridad. Sabemos que lo hará. Ella ha salido de cosas peores. El telegrama del tío William no dijo mucho, pero eso fue suficiente para saber que algo no estaba bien. Terry, tu padre nos ayudó con el traslado. Dice que en cuanto tenga oportunidad vendrá a Chicago. Se quedó muy preocupado. Mi madre no quiso alarmarlo. Ni siquiera sé muy bien cómo estuvieron los acontecimientos. Solo sé lo que Susana me escribió en una nota. Archie, creí que había venido a buscarme para molestar con sus intrigas. Si la hubiera escuchado. Sus últimas palabras las dijo entrecortadas con una mirada glacial, como si recordara el momento. Colocó su mano derecha cubriendo la mitad de su bello rostro. Cerró los ojos sin evitar reflejar culpabilidad. Annie se quedó estupefacta. Su intuición le había dicho que su accidente era algo más que eso. Sintió impotencia. No pudo evitar realizar un reclamo. La castaña de modales delicados se acercó a Terry con las manos empuñadas. Archie notó que las tenía muy blancas. Intentó detenerla, pero su esposa pasó con fuerza. Mientras golpeaba el pecho del exactor, le reprochaba con rabia. «Juraste que la protegerías. Debiste redoblar la seguridad de ella. Esa mujer está loca. ¿Por qué, Terry? ¿Por qué ella?» Annie había aflojado los golpes. Terry lloraba en silencio con los brazos caídos mientras contemplaba el cuerpo postrado de su esposa en la cama. Archie tomó a Annie por los hombros. Ella volteó e inmediatamente se arrojó a sus brazos para soltar libremente el llanto. Albert y Becky entraron a la habitación con un ramo de dulces candy. Se alarmaron por la escena que vieron. Alcanzaron a escuchar las preguntas de Annie. El ambiente del lugar estaba tenso, deprimente. Con mucho tacto se dirigió primero a Terry. Hemos venido a saludar a Candy y relevarte por el día de hoy. Necesitas descansar. Un pajarito me dijo que llevarías a mis sobrinos al lago. Terry miró su reloj de bolsillo. Con la voz apenas audible y derrotada, le contestó que lo había olvidado. Fue hacia donde se encontraba Candy, le dio un beso en la frente, le apretó la mano y le prometió volver al día siguiente. Con un gracias y un hasta luego salió del lugar. Nadie se dio cuenta que la rubia había movido un dedo índice. Todos estaban perdidos con sus pensamientos. Annie, debes de controlar tus emociones. Terry está destrozado. No puede con la culpa. No hay que echarle más leña al fuego. Archie iba a hablar, pero Albert no lo dejó. Mi querido sobrino, aquí no es el lugar para hablar sobre lo sucedido. He citado a Alistair y Patty en la tarde-noche de mañana. Ahí les platicaré los últimos informes de la policía y lo que Terry me contó. Archie asintió. Annie se prometió disculparse con Terry. Reconocía que se había excedido con él. Ambos matrimonios estuvieron lo que restó del día platicando cosas agradables sobre el pasado y el presente, donde la rubia era la protagonista de las conversaciones. ¡Papi! ¡Papi!
Elena y Alexander corrían con los brazos abiertos mientras gritaban gustosos el diminutivo de papá. Terry sonrió ampliamente. Se puso en cuclillas, extendiendo los brazos para recibir a sus hijos. Los apretó y besó sus mejillas una y otra vez. Los niños reían. Era la primera vez que salían de paseo con su padre desde aquel fatídico accidente. Era la primera vez que salían a pasear sin Candy. Eleanor fingió llegar un poco exhausta, con una mano en el pecho como si quisiera evitar que su corazón se saliera, y le dijo: «¡Ay, estos niños tienen mucha energía! No puedo más». Eleanor le sonrió dulcemente. El castaño se levantó, la miró con súplica para que los acompañara. No se sentía seguro de darles la atención que sus hijos requerían. Su madre le volvió a sonreír. Le dio un beso en ambas mejillas. «En lo que se divierten, iré de compras. Faltan algunos productos de limpieza y comestibles. Los espero para cenar algo rico. Es fin de semana y...» Eleanor calló al ver que su hijo negaba con la cabeza. Sabía que Terry estaba dando lo mejor de sí, aunque las ventanas de su alma dijeran otra cosa. «No te preocupes, mamá. Me haré cargo de que cenen, se bañen y de dormirlos. Es hora de que asuma totalmente mi deber de padre. Candy no me perdonará el modo en que estoy descuidando a nuestros hijos». Eleanor lo abrazó y en un susurro le dijo que lo amaba. La diva se despidió de Alexander y Sofía para luego dirigirse al vehículo de la familia, donde el chofer la esperaba para llevarla al centro comercial. Terry llevó a sus hijos al lago Michigan, específicamente a Lincoln Park. Ese lugar estaba lleno de recuerdos. Candy y él solían frecuentar el lugar cuando eran solteros. Acomodaron el canasto de alimentos bajo la sombra de un árbol. Mientras comían, sus hijos platicaban acerca de su día y de las tareas que debían realizar. Esa tarde se divertirían. Rentaron una lancha y entre cantos y risas llegó el silencio. ¿Quién cantaría la parte de Candy? Sophie afirmó que no volverían a remar hasta que su mamá se recuperara y continuó cantando. Lo mismo había pensado Terry. ¿Quién diría que unos días antes del suceso ellos habían estado en familia en Lincoln Park? Una tarde agradable, un escape, donde en cierta forma la tristeza era envuelta por una aparente tranquilidad. Cenaron en un restaurante italiano para luego llevarlos a casa, bañarlos y leerles un cuento para dormir. Con un beso de las buenas noches salió de la habitación. Eleanor lo esperaba en el pasillo. No tardaron en dormir. Por lo visto se cansaron. Mañana les preguntaré cómo les fue. Eleanor sonrió. Aunque sus caritas dicen que la pasaron bien. Se ven hermosos con esas chapitas. Llegaron a la recámara de Terry. La invitó a pasar. Vio que sacaba del vestidor ropa para salir. «Mi vida, quería decirte que el señor William llamó. Me dijo que él se quedaría esta noche con Candy. Me pidió que descansaras para que puedas relevarlo en la mañana. También llamó tu padre. Preguntó por ti, los niños y Candy. Desea hablar contigo en cuanto te desocupes. Richard estará esperando la llamada». Terry asentía mientras meditaba qué hacer. Él deseaba estar con su esposa. Regresó las prendas a su lugar. Miró el reloj. Por la hora debía de ser de madrugada en Londres. El castaño abrazó a su madre. Se sentía como un niño desprotegido después de un mal sueño. Le dijo en un susurro: «Gracias, mamá. Has hecho mucho por nosotros. Te quiero mucho». Terry se desprendió del abrazo. «Madre, voy a darme un baño. En cuanto termine te alcanzo en la cocina. Se me antoja un té con pastas». «En ese caso te espero en la cocina en lo que preparo tu antojo. No tardes». Con un beso salió de la habitación. El agua fría recorría su cuerpo, una señal que se encontraba vivo. Siempre apreció cada instante vivido con su pecosa. Se preguntó cuál de todos era el más importante. Su primer beso, el noviazgo, la separación, el reencuentro, el volverse a separar, ser novios otra vez, cuando aceptó ser su esposa o cuando le hizo el amor por primera vez, la sorpresa de saber que sería padre, la llegada de sus hijos, la vivencia del día a día. Estando con ella todo era perfecto, incluso cuando chillaba por bañarse con agua helada. «Comienza por mojarte los pies». «Se te notan más las pecas».
Terry reía a carcajadas ante los recuerdos. Entonces concluyó que a pesar de todas las sombras del pasado, los obstáculos por estar juntos, la impertinencia de Susana, la maldad de la duquesa y los Ligan, ellos habían sido felices. Se aferraron a su amor, maduraron como matrimonio y habían podido enfrentar los obstáculos que la vida les había impuesto y esta no sería la excepción. Daría su alma al diablo si fuera posible para que su esposa no muriera. 2 tazas humeantes de té negro con leche fue servido por Eleanor. Terry mordió una pasta de mantequilla. Nuevamente gracias. Para eso es la familia. Eleanor le tomó la mano. Estamos para ayudarnos. Terry bebió otro sorbo a su té. El hubiera no cambia nada. Ni siquiera existe, madre. ¿Por qué entonces pensamos en ello? No me hagas caso. Estoy empezando a divagar en voz alta. Cielo, tienes que soltar la culpa. No es bueno para ti ni para tus hijos. Esa mujer de una u otra forma iba a hacerles daño. Así la tuvieras custodiada a las 24 horas habría sido víctima de su maldad, y pensar que todavía sufren los estragos de lo que hizo. Mira todo lo que provocó en ti. Por poco cometes una locura. La forma en que les has afectado a tus hijos. Si no hubieras reaccionado a tiempo, los niños se habrían venido abajo. No debes darle ese gusto a esa infeliz que a pesar de muerta sigue causando daño. Quería infundirle confianza, darle la seguridad, sobre todo manifestarle el amor de una madre que socorre a un hijo cuando se encuentra en las penumbras del abismo. No, ella estaría para él. Sería un proceso largo y aunque los avances habían sido pocos, eran significativos. El teléfono del despacho comenzó a timbrar. Debe ser el duque. No tardó. Bebió lo que restaba de su té, pidió otra taza para su regreso. La llamada fue enlazada. Estoy bien, padre. No debes preocuparte. Candy va mejorando. Es sorprendente lo rápido que se está recuperando de sus heridas. Los niños la echan de menos. Por ser menores de edad, no les permiten visitarla, pero saben que su madre se enfadará si no hacen sus deberes o bajan su rendimiento escolar. Eleanor ha sido un pilar importante en estos momentos. Sin ella, no sabría decirte qué sería de nosotros. Padre, lo único que puedo decir es que quien planeó hacerle daño debe estar en el infierno. No hay nada más que hacer. Sus cómplices, está de más hacer esta tragedia en algo más grande. Los Airley son conocidos. Imagina, se tuvo que sobornar a los medios. La esposa del exactor Terence Graham se impactó con el vehículo de la heredera de una reconocida familia. Suficiente con tanto circo. La policía solo espera que Candy despierte para tomar su declaración y den sentencia a Susana Marlowe por intento de homicidio. Sí, padre, te han informado bien. Murió el otro cómplice. Era amante de esa mujer. Padre, me llevaría tiempo contarte mi vía crucis. Cuando me sienta bien y estés presente te platicaré lo que según sucedió. No debes preocuparte. Agradezco que hayas llamado. Sí, le diré a los niños. A Eleanor y a Candy tus saludos. Cuídate mucho. Richard Granchester, por medio de sus contactos, obtuvo los informes policíacos, lo que habían manejado los medios de comunicación. Pero nadie, ni siquiera el mismo William o Eleanor, le habían hablado de lo que realmente le interesaba, el estado anímico de Terry. Lo conocía muy bien y a pesar de que ahora era un adulto y con hijos, no dejaba de preocuparle las reacciones o acciones que pudiera tener. De antemano reconocía que Candy era su vida, su todo, y sin ella no quería ni pensarlo. Encendió un habano. Recargó su espalda al asiento mientras pensaba la manera de viajar a América por un tiempo indeterminado sin que le afectara sus funciones en el Parlamento, sobre todo por las tensiones diplomáticas que había en algunas naciones. Cualquier oportunidad la aprovecharía. Todo bien, madre. El duque te envía saludos. Eleanor se sonrojó. Todavía lo amas. Deberías escucharlo y darle una oportunidad. La vida es muy corta. ¿Te ha dicho algo?
No, jamás lo haría, pero no es necesario. Candy fue la primera en darse cuenta de sus indiscretas miradas. No lo creí hasta que presté atención. Terry, ya estamos viejos para jugar al amor. Incluso somos abuelos de 2 hermosos niños. Al menos lo reconoces. No lo pienses mucho, solo siéntelo. El castaño se levantó de su asiento, llevó el juego de té al fregadero, los lavó y mientras Eleanor sacaba las piezas, el reloj marcaba las 12 de la noche. Era tarde. Debían descansar. A temprana hora, Terry fue a relevar a Albert. Mientras los médicos hacían su ronda de cambio de turno y las enfermeras se dedicaban a Candy, los caballeros se dirigieron a la cafetería a desayunar mientras intercambiaban información sobre el estado de la rubia y del castaño. Terry argumentaba encontrarse en perfectas condiciones, pero esa afirmación nadie se la creería. El exactor había adelgazado drásticamente. El insomnio era evidente en su rostro y la culpa reflejada en sus ojos lo evidenciaba. William tampoco se quedaba atrás. Al enterarse del suceso, inmediatamente regresó de su viaje de negocios. Estuvo al tanto de las investigaciones, las reuniones con la familia Ligan y sus abogados. William Albert Arley había roto definitivamente los lazos que los unía con ellos, tanto familiar como empresarial. Iba al hospital a cuidar a esa niña llorona a la que sus 3 sobrinos le habían encomendado proteger. De una u otra forma, también se sentía culpable a pesar de que había mantenido a raya a Elisa. Creyó que era suficiente con no dejarla salir del país para que no interfiriera con la vida de los Granchester. Supuso que los años y la madurez la haría cambiar. Había dejado de vigilarla desde que se había establecido definitivamente en Florida al tomar las riendas de la zona hotelera de sus padres. Elisa había jugado muy bien sus cartas y aunque no tuvo éxito, sí había logrado desestabilizar emocionalmente a la familia. George Johnson y Archibald Cornwell llegaron a la mesa de los comensales. El instinto de Albert le indicaba que algo había sucedido. Ambos hombres se levantaron. Señor William, la señora Susana Marlowe ha sido dada de alta del Hospital St. Joseph. Será trasladada en el transcurso de la tarde. Ha pedido ver al señor Granchester y a usted. Los mencionados se miraron. El esposo de la señora Marlowe pide a cambio que le ayuden en su sentencia en caso de encontrarla culpable por los cargos que se le acusa. Ellos no pueden costear los gastos de un buen abogado. No ha hecho declaración alguna sin la asesoría correspondiente y sin hablar antes con ustedes. ¡Ja! La carcajada irónica de Terry llamó la atención de todos los presentes. Archie pensó que estaba al borde de la locura. Su primo político estaba siendo rebasado por las emociones a pesar de que intentaba mostrar calma. Disculpen, creo que el esposo de Susana no está en condiciones de solicitar caridad. Sus palabras fueron dichas con mucha frialdad. Considero que debemos ir. Ella es la única testigo de lo que sucedió. No queda más que escucharla. Incluso mencionaste que ella en diversas ocasiones fue a buscarte. El rubio fue silenciado. No me lo recuerdes, por favor. Vivo todos los días ese infierno. Pude haberla salvado. Sus manos empuñadas deseaban golpear la pared para descargar la ira que sentía. Vamos, Granchester, ese no eres tú. Archibald cayó al ver la mirada fulminante de Terry. Yo me quedaré a cuidar a Candy en todo el día. Tengo mucho que contarle, así que no te preocupes por ella. Estará bien. En la noche la cuidará Annie. Un sincero gracias recibió el economista. Más que un deseo por saber, acompañó a William al Hospital St. Joseph. Necesitaba escuchar la versión de Susana. William pidió a George que localizara al abogado de la empresa para que representara a Susana. Dependiendo de lo que les contara, él mismo metería las manos en el caso si era necesario. Siento que me va a dar un ataque de ansiedad. El hospital está ubicado al otro lado de la ciudad. Albert va al volante. No hablamos en todo el camino. Mis recuerdos se trasladan unos días antes del suceso. Siempre nos dábamos el tiempo de poder platicar por muy cansados que estuviéramos. Curiosamente, me habló de un hombre al cual poco le faltó ser atropellado por ella cuando cruzaba la calle.
Me dijo que de la nada se le atravesó, o al menos eso pensó, ya que iba distraída y no estaba segura lo que realmente había sucedido. El sujeto cayó al suelo. Por instinto, ella frenó e inmediatamente bajó con su maletín para hacerle una revisión, no sin antes presentarse como doctora. Candy no había notado algún golpe que le indicara atención hospitalaria, mas sin embargo, el hombre se quejaba de dolor en la pierna. El buen corazón de mi esposa se ofreció en llevarlo para que le hicieran una radiografía. Total, ella iba al mismo lugar. En el camino, ambos se presentaron. Jack Nicholson, comerciante originario de Georgia, con una esposa enferma casi desahuciada. Los médicos de su ciudad le habían indicado que el clima de Chicago sería favorable para su salud. Yo no soy médico y menos especializado, pero todavía recuerdo algunas cosas que leí cuando ayudaba a Candy con sus estudios. Esa noche discutimos, para empezar por subir a un desconocido sin pensar en las consecuencias y de su ingenuidad de creer que estaba herido. Comerciante sin vehículo y con una esposa que necesitaba un clima áspero como el de Chicago. ¡Ja! Eso no era creíble, y menos si no tenía un hospital donde llevar a la esposa en caso de alguna complicación. Mi esposa no lo tomó a bien y me dijo que no tenía por qué estar celoso. Molesto salí de la habitación. Fui a la cocina a pensar y tranquilizarme. Si por Candy fuera, salvaría el mundo si pudiera hacerlo. No sé si yo lo haría, pero estando ella a mi lado, no tendría opción. Preparé té, corté una rebanada generosa de pastel y con una charola lo llevé a la habitación. Me disculpé por mi ex abrupto con un abrazo. Ella recargó su cabeza en mi torso para luego disculparse. Serví 2 tazas de té y entre bocado y bocado de la tarta platicamos e hicimos las paces. Nos reconciliamos como siempre lo hacemos después de una pelea y de hablar, en la cama. No volvimos a tocar el tema. Quedó rezagado como otras nimiedades cotidianas. Nuestra vida siguió normal. Trabajo, hijos, hogar, paseos, escuela de Sophie, los cuidados del pequeño Richard, institutriz, niñeras, tareas escolares, la señora que nos ayudaba con la limpieza y un jardinero ocasional de la mansión Adley. No nos dábamos los lujos que teníamos en Londres. Todavía seguía pagando a mi esposa el préstamo que me hizo para adquirir nuestros vehículos. Los dos nos coordinábamos bien. Si salía temprano del corporativo, pedía al chofer de la empresa que se llevara el coche de Candy. Yo esperaba afuera en el lugar de siempre, como un adolescente en su primera cita. Pero ese día me sentí engañado por un momento. Ni siquiera sus compañeros de trabajo se le acercaban demasiado. Un hombre le dio alcance. Le hablaba con cierta familiaridad. Ella negó amablemente y me pidió ayuda con la mirada. Caminé como suelo hacerlo imponiendo mi presencia. Mi rostro imperturbable para no darle indicios de mí y mis manos en los bolsillos del pantalón para contrastar con una indiferencia despreocupada. Por el rostro del hombre, al verlo palidecer, me dio el indicativo que no esperaba verme. Eso era una ventaja. Buenas tardes, buen hombre. Hola, amor. Le di un beso en la coronilla y la tomé por la cintura. ¿Podemos ayudarle en algo? El hombre se quedó mudo. Candy aprovechó la ocasión para poner límites. Mi amor, él es Jack Nicholson, la persona que atropellé imprudencialmente. Nos presentó con cierta complicidad. Oh, se ve bien a pesar de haber salido lastimado. Quizás son los días y el lugar que le han sentado muy bien. Cuando guste, yo lo acompaño a conocer la ciudad. El pobre tipo no sabía qué hacer ante mi comentario, así que se excusó con el pretexto de tener otro compromiso. No hubo necesidad de decir quién era. Para mí estaba resuelto el problema con esa persona. No me daba confianza, pero tampoco sabía de parte de quién venía. Solo supuse que era un oportunista que pretendía sacarle dinero a Candy por el supuesto accidente, y con el simple hecho de que supiera que estaba ahí desistiría de sus intenciones. Al menos así fue porque no supimos más de él. Candy, ¿qué te dijo el tipo que te puso nerviosa? Me invitó a cenar para hablarme de la enfermedad de su esposa, además de que me incomodó la forma en que se me acercó y me habló. Parecía que me estaba seduciendo. Si se te vuelve a acercar, me dices para ponerlo en su lugar con otro idioma. Terry, no cambias. Eres insufrible.
Claro que no. ¿Cómo crees, Candy? Lo digo en serio. Seguimos con la rutina aparentemente. Hubo ciertos cambios administrativos en el corporativo. Albert me dio más responsabilidades. En 1 año y meses había aprendido muy bien el teje y maneje de los negocios y poco a poco fui ascendiendo. Él respetó nuestro acuerdo de no viajar, así que le hacía segunda a Alistair después de la sugerencia que él tenía a cargo. En pocas palabras, venía siendo como una especie de secretario cuando Albert estaba de viaje de trabajo con Becky. Los horarios de entrada eran el mismo, pero el de salida no. Así que iba por Elena, la dejaba en casa, comía si tenía tiempo y regresaba a la empresa. En ese ir y venir, la recepcionista del corporativo me abordó para indicarme que una amiga del teatro había ido a buscarme, pero se había retirado al no encontrarme sin dejar nombre y recado. La única persona que se me vino a la mente fue Karen Clays. Me extrañó su visita. No nos habíamos vuelto a ver desde que habíamos regresado de Londres. Una visita relámpago a su hogar fue suficiente para ponernos al día. Quizás necesite de nuestra ayuda. Conociéndola, regresará. Y así fue. Pero no era mi amiga, ni mi compañera de tablas. Tal vez lo fue, pero no por mucho tiempo. No tuve el corazón para recibirla, ni siquiera como lo merecía. La dejé con la palabra en la boca y la amenacé con llamar a seguridad si seguía insistiendo. Lo que trajera entre manos no le iba a funcionar. Ya nos había hecho suficiente daño como para prestarme a sus patéticos juegos de niña mimada. Fue un error garrafal no prestarle la mínima atención. Así estuvo hasta que se le impidió la entrada. Candy me había pedido que le diera una oportunidad, pero no. Se supone que por algo había dejado el teatro y estábamos en Chicago, por salud mental de nosotros y de los niños. Una tarde, luego de regresar a la oficina para terminar unos pendientes que tenía con Esther, encontré sobre el escritorio una pequeña botella transparente. En su interior contenía una rosa negra rodeada por cardos. La boca del frasco tenía amarrado un delgado listón dorado, el cual sostenía un sobre demasiado pequeño. Tragué en seco. Debía ser una broma de muy mal gusto. Me sentí molesto por todos los significados que se atravesaban por mi mente. Tomé la botella y arranqué el sobre. Mi alma se fue de mi cuerpo y se apoderó el miedo al leer su única palabra. Candy. En ese momento entraba Esther y su secretaria con varias carpetas. ¿Te sientes bien? Estás muy pálido, me preguntó el primo de Candy preocupado. No le contesté. Tomó la tarjeta de mi mano. Entonces supo que estaba en shock. Esther inmediatamente le dio indicaciones a la secretaria para que investigara sobre la procedencia de la botella. Perdí tiempo en asimilar lo que estaba sucediendo. De solo pensar que era una amenaza me inquietaba. Cuando me tranquilicé, hice lo que se puede hacer en esos casos. Esther, necesito hablar con Candy. Ya debe estar en casa. La niñera contestó. No había llegado. Algo no estaba bien. Mi corazón me lo decía. Llamé al hospital. No se había presentado a trabajar. Azoté el frasco en la pared y bajé a la recepción. Necesitaba respuestas. Esther me acompañaba. Por más que me dijera que me tranquilizara, sucedía lo contrario. Nos encontramos a su secretaria al salir del ascensor. ¿Qué averiguaste, Isabel?, preguntó. Llamé a la floristería de donde enviaron el paquete y por la descripción de la persona que hizo el pago, coincide con el de la señorita al que el señor Granchester prohibió su acceso. En ese momento juré que, si algo le pasaba a Candy, personalmente la mataría. No me importaría el tiempo que me llevara ni el lugar donde se escondiese. Tarde o temprano la iba a encontrar. Nos dirigimos a la residencia Arley. Inmediatamente llegó la policía. Estúpidas preguntas. Si yo tuviera algo en contra de mi esposa, no hago tanto alboroto. Enemigos, acosadores, extorsionadores, amigos sospechosos. ¿A quién señalo? A la única a la que podría inculpar era a Susana Marlowe. No podía quedarme en casa a esperar. De acuerdo con ellos, estaban investigando, pero no podía confiar en su trabajo. Ya había pasado una experiencia similar en Londres con el secuestro de Elena Sofía. Tenía que saber la ubicación de Susana, y lo primero que se me ocurrió fue buscarla en todos los hoteles de Chicago. Patty y Esther se quedaron en la residencia esperando con la policía a que sus secuestradores llamaran.
mas sin embargo nunca sucedió. Susana Marlowe no estaba hospedada en ningún hotel, ni siquiera las descripciones de ella sirvió. Se hizo de día. Fui a casa por ropa. Le hablé por teléfono a mi madre. Le pedí a la niñera y señora de la limpieza que trabajaran tiempo completo por 2 días y llevé a Sofía a la escuela y así estuve con mi hija hasta que me encerré en mi despacho llorando, maldiciendo y sintiéndome culpable por lo que le sucedió a la mujer a la que juré amar y proteger. Esa noche llovía. Los 4 días de búsqueda se habían convertido en un calvario. No había rastro de Susana ni del famoso Jack Nicholson. Sí, él también entraba en la lista de sospechosos. La información que dio en el Hospital Santa Juana resultó falsa. No sé si ambos tengan algo que ver, pero la policía cree que están relacionados. Un oficial le informó al detective que habían localizado a mi esposa. Un accidente automovilístico por exceso de velocidad con otro vehículo. No pudieron persuadirnos. Esther y yo los acompañamos al lugar de los hechos. Patrullas, bomberos, 2 ambulancias, reporteros, curiosos y una precipitada lluvia que camuflaba el silencio de mis lágrimas al ver el cuerpo casi inerte de Candy sobre la camilla. A la fuerza pasé la cinta de seguridad que protegía lo que quedaba de los vehículos. Quería ver con quién se había impactado antes que cerraran la bolsa. Esther abandonó a Candy cuando escuchó que carcajeaba sin razón aparente. Así como cuando representé a Hamlet, ahora lo vivía en carne propia. Eliza Ligan jamás dejó de odiar a mi pecosa. Alistair Cornwell no pudo contenerse. Sus lágrimas lo traicionaron. Su dolor ahora era doble. El mío todavía continuaba. Las declaraciones las hicimos posteriormente. Yo me fui con Candy. Esther se quedó con Eliza. Horas después, nos enteramos de que el amante de Eliza había fallecido y que, por suerte, Susana había sobrevivido del disparo que recibió. Jamás se me ocurrió pensar en Eliza. Tenía años que nos había dejado de molestar. Incluso en una plática familiar me congratulaba por el éxito que tenía como empresaria. Eso significaba para todos que había madurado. Terry, hemos llegado. Terry. William me regresaba al presente. Sí, ya me di cuenta. Disculpa, me dormí por un momento. Mientras Susana nos contaba su versión de los hechos, mi esposa despertaba de su largo sueño. Continuará.